I have concluded the ABM Treaty hinders our government's ability to develop ways to protect our people from future terrorists or rogue state missile attacks. Today, I have given formal notice to Russia that the United States of America is withdrawing from this almost 30-year-old treaty. El Tratado de Misiles Antibalísticos fue el concepto básico del sistema de seguridad internacional. Fueron los cimientos de la seguridad internacional. Al principio, el presidente Clinton intentó persuadirme para que apoyase la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos. ¿Basado en qué? En nada realmente. Decía que había una amenaza que venía de Irán. Después, el presidente Bush intentó lo mismo. Yo propuse que deberíamos trabajar juntos en un sistema de misiles antibalísticos entre los Estados Unidos, Rusia y Europa. Pero, por desgracia, al final, nuestros socios rechazaron tal propuesta. Pero para preservar el elemento clave de la estabilidad y seguridad internacional, concretamente la estrategia de balance de poder, deberíamos estar obligados a desarrollar nuestras capacidades ofensivas. Misiles capaces de vencer a cualquier sistema de misiles antibalísticos, y la respuesta fue bastante corta. Nos dijeron que no estaban construyendo ese sistema contra Rusia. Nos dijeron, haz lo que quieras porque asumimos que no es nada en contra de los Estados Unidos. Así que les comenté, vale, hagámoslo así. Y eso es lo que estamos haciendo. The system we are contemplating would not undermine Russia's deterrent or the principles of mutual deterrence and strategic stability. The missile defense capabilities we are developing are not designed to defend against Russia, just as the new NATO we are building is not designed to defend against Russia. The Cold War is over. Russia is not our enemy. Vale, así que sin reglas, nuevas reglas. Reglas norteamericanas. Hay dos amenazas para Rusia. La primera amenaza, poner estos misiles antibalísticos cerca de nuestras fronteras en los países europeos del este. La segunda amenaza es que las plataformas de lanzamiento de estos misiles antibalísticos se pueden transformar en unas pocas horas en plataformas de lanzamiento de misiles ofensivos. Mira, si estos misiles antibalísticos se ponen en Europa del Este, si esos misiles se ponen en el agua vigilando el Mediterráneo y los mares del norte y Alaska, casi todo el territorio ruso estaría cercado por estos sistemas. Como puedes ver, ese es otro gran error de estrategia de nuestros aliados. Porque todas estas acciones serán respondidas adecuadamente por Rusia. Y esto solo significa que habrá un nuevo ciclo de carrera armamentística. Y nuestra respuesta va a ser mucho más barata que el sistema de misiles antibalísticos. Por supuesto, nuestra respuesta puede ser más tosca, no tan sofisticada. Pero los sistemas que vamos a construir van a ser eficientes y vamos a preservar la llamada paridad estratégica. Que haya equilibrio es de suma importancia. Bueno, esto es lo que Reagan y Gorbachov casi consiguieron en 1986. Llegó un momento en el que querían un desarme completo. ¿Te acuerdas de cómo se desarrolló el proyecto nuclear? Cuando los Estados Unidos crearon la bomba atómica y la Unión Soviética entró en la carrera y empezó a desarrollar de forma activa el programa nuclear. Rusia tenía tanto a los científicos rusos trabajando como a científicos extranjeros, principalmente alemanes. Sí, cierto. Pero nuestra inteligencia también recibió mucha información de los Estados Unidos.
Basta con recordar al matrimonio Rosenberg que fueron electrocutados. Ellos no adquirieron esa información, simplemente la estaban transfiriendo. ¿Pero quién la adquirió? Los científicos. Los mismos científicos quienes desarrollaron la bomba atómica. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos entendieron los peligros. Ellos dejaron salir al genio de la lámpara. Y ahora no podían volverlo a encerrar. Y este equipo internacional de científicos creo que eran más inteligentes que los políticos. Ellos le dieron esta información a la Unión Soviética por voluntad propia para restaurar el equilibrio nuclear en el mundo. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos intentando destruir ese equilibrio. Y ese es un gran error. Entonces pare de referirse a ellos como nuestros socios. Dice eso mucho. Pero en el diálogo tiene que trascender eso. Debería desearme un feliz 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense. Te felicito. Es nuestro Día de la Independencia. Sí, lo sé. ¿En una guerra abierta dominarían los Estados Unidos, sí o no? No. No. ¿Sería un caso de supervivencia rusa? No creo que nadie sobreviviera a tal conflicto. Ni siquiera con los escudos antimisiles. Por ahora, un escudo antimisil no protegería todo el territorio de los Estados Unidos. Hay una gran amenaza que se deriva de la ilusión de ser protegido y esto podría llevar a un comportamiento más agresivo. Entiendo. Por eso es tan importante prevenir acciones unilaterales. Esa es la razón por la cual proponemos trabajar juntos en el sistema de misiles antibalísticos. Esto es lo que propuso originalmente John Kennedy con Nikita Khrushchev en 1963. Mira, si te vas a ir al pasado, déjame que te recuerde la razón por la cual empezó la crisis de los misiles de Cuba. No soy admirador de Khrushchev, pero poner misiles soviéticos en Cuba fue provocado por el posicionamiento de misiles norteamericanos en Turquía. Desde ahí, esos misiles podían alcanzar fácilmente el territorio de la Unión Soviética. Esa es la razón por la cual Khrushchev respondió poniendo los misiles en Cuba. Sí. No fue él quien inició la crisis de los misiles en Cuba. Fueron momentos difíciles. Stanley Kubrick, un cineasta al que admiro mucho, hizo una película fantástica llamada Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. ¿La ha visto? Debería verla, realmente merece la pena. Es un clásico, porque el señor Kennedy estaba lidiando con el sistema militar que había estado creciendo y creciendo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, los generales, en ese momento sabían que la Unión Soviética no tenía la capacidad de hacerles frente. Muchos dijeron que ese era el momento apropiado para destruir a la Unión Soviética, así que hubo un deseo unilateral de atacar Rusia. Kennedy dijo, estáis locos. Y entonces otros conflictos se desarrollaron en Berlín y Cuba, y la situación se hizo más peligrosa. Los Estados Unidos se han vuelto más derechistas desde la era de Ronald Reagan, y ahora tenemos a Hillary Clinton en la izquierda o supuesta izquierda, ella es la candidata demócrata, haciendo afirmaciones muy agresivas acerca de Ucrania y comparando al señor Putin con Hitler. Now, if this sounds familiar, it's what Hitler did back in the 30s. The ethnic Germans, the Germans by ancestry, who were in places like Czechoslovakia and Romania and other places, Hitler kept saying they're not being treated right. I must go and protect my people, and that's what's gotten everybody so nervous. Eso no es nuevo. Nos conocemos personalmente, es una mujer muy dinámica. Nosotros podríamos hacer comparaciones también, pero debido al nivel de nuestra cultura política, nos refrenamos de afirmaciones tan extremas. Los Estados Unidos nunca han tenido una guerra en su propia patria. Sí. Y para mucha gente importante, la guerra es como un juego.
Me da miedo que en los Estados Unidos los llamados neoconservadores tengan demasiadas ganas de dejar su punto de vista muy claro, de que quieran ganar por su causa. Eso es peligroso. También les temo. Hello, Dimitri. Listen, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Oh, that's much better. Yes. Now then, Dimitri, you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. The bomb, Dimitri. The hydrogen bomb. Well, now, what happened is one of our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Is that the whole point of the Doomsday Machine is lost? If you keep it a secret, why didn't you tell the world, eh? It was to be announced at the party congress on Monday. As you know, the Premier loves surprises. Gran parte de este material era desconocido en la época. Se reveló en la película. Gracias por darme este capricho. Pienso que el jefe de gobierno era muy bueno. Era Dimitri. Hay cosas en esta película que nos da que pensar, a pesar de que todo lo que se ve en pantalla sea ficción. Él previó algunos problemas, incluso a un nivel técnico, cosas que nos hacen reflexionar sobre las amenazas reales que existen. El concepto de invierno nuclear, el fin del mundo, era la bomba de hidrógeno. Los científicos hablaron sobre eso justo después de la guerra. Y Truman siguió adelante sin prestarles atención. Lo que pasa es que poco ha cambiado desde aquello. La única diferencia es que los sistemas de armas modernas son más sofisticados, más complejos. Pero esta idea de un arma tan peligrosa y la incapacidad de controlar un arma de ese calibre es verdad, incluso hoy en día. Se ha hecho más difícil y más peligroso. Me lo creo. Vale. Típico regalo norteamericano. Hola, señor Stone. Se le ve colorido, como super ratón. Es guay. Afortunadamente, cuando estoy sobre el hielo me siento grande. Muy bien. Intentaré no decepcionarle. Estaré viéndole en la pista. Gracias. ¿Algún consejo? Debes animarme, no solo mirarme. ¿Él le ha dicho a los otros jugadores que va a anotar 2 puntos o 1? Nunca se puede predecir eso porque es un deporte. Tienes que hacerlo lo mejor que puedas. ¿Les exigen mucho? ¿Por qué no? No pasa nada.
Empezó a jugar al hockey a los 40. No, solo hace 2 años y medio o 3. Hace 3 años. Tenía 60 años. ¿En serio? ¿A los 50? Eso es genial. 60. 60, perdón. Sigo pensando que tiene 53 en lugar de 63 años. No sabía patinar. Si usted... ¿No sabía patinar? Lo sé, me enteré. Siempre es interesante aprender cosas nuevas. ¿Se cayó una vez? Probablemente 2 veces. Probablemente estuviese cansado. 2 veces. No, simplemente tropecé. ¿No tenía las piernas cansadas a su edad? Venga. Está bien. Si se golpea, se le puede romper un hueso fácilmente, ¿no? Bueno, a veces pasa. Sí, claro, ya. Pero así son los deportes. He practicado judo toda mi vida y nunca he tenido una lesión seria. ¿Qué pasa si alguien de uno de los 2 equipos admite que es gay en Rusia? ¿Se quedaría callado? Hay una cosa que le quiero decir. No tenemos ninguna restricción, ninguna persecución basados en el género de las personas. Es más, hay mucha gente que ha proclamado su orientación sexual no tradicional y hemos mantenido relaciones con ellos. Muchos de ellos han logrado resultados importantes en su campo de actividades. Muchos incluso han recibido premios del Estado por los éxitos logrados. No hay ninguna restricción. Hay una ley de propaganda. Hay una ley que prohíbe la propaganda de la homosexualidad dirigida a menores. El razonamiento de la ley es que los niños puedan crecer sin que se les influencie. Cuando él o ella crezca, pueden tomar su decisión de cómo van a organizar sus vidas, incluyendo sus vidas sexuales. Y cuando sean mayores de edad, a los 18, no hay ninguna restricción. Hay una tradición, la de ser un machote en Rusia. Es una tradición muy fuerte. Hasta cierto punto tiene razón, pero en Rusia no tenemos esa situación como en algunos estados islámicos, donde la pena de muerte amenaza a los homosexuales. Sí, es diferente. En Rusia tenemos una mentalidad bastante abierta. ¿También con los militares? No hay restricciones. ¿No hay restricciones en la milicia? Ninguna restricción. Si te estás dando una ducha en un submarino con un hombre y sabes que es gay, ¿no hay problema con eso? Bueno, prefiero no irme a la ducha con él. ¿Para qué provocarle? Para que lo sepas, soy maestro de judo y de sambo también. Puedo decirte esto como jefe de Estado. Creo que es mi deber mantener los valores tradicionales y los valores familiares. ¿Por qué? Porque los matrimonios de personas del mismo sexo no tienen hijos. Dios así lo ha decidido. Y tenemos que cuidar los nacimientos. En nuestro país tenemos que reforzar las familias. Pero eso no significa que tenga que haber persecuciones contra la gente. Pero quiero destacar una cosa. En una sociedad donde tantas cosas van mal habrá muchos huérfanos. Y muchos de esos huérfanos pueden ser adoptados por parejas del mismo sexo. Sí, es posible. No puedo decir que a nuestra sociedad le agrade eso, y soy bastante honesto con eso. Un niño creo que tendrá más libertad cuando haya crecido. Si lo han hecho en una familia tradicional, tendrán más opciones. Gay people across Russia say there's been a surge of intolerance, discrimination and violence. And it started around the time Russia's parliament passed what's become known as the Gay Propaganda Law. Moscow is not Sodom. We are here to support normal people that want to create families. He oído que hace ejercicio casi a diario, 5 veces por semana. Todos los días. ¿Los 7 días? No. Sí. Eso es mucho. No, es normal. ¿Natación primero y luego al gimnasio? No, primero al gimnasio y luego nadar. Sí, claro. Se relajan los músculos. ¿Piensa mientras nada? ¿Tiene ideas? A cada minuto. ¿En el subconsciente? ¿Es como la meditación? No, cuando nado me vienen pensamientos absurdos. ¿Esto es para bádminton? Tenis.
Esta es una estatua del fundador del judo. Maestro de judo. ¿Le gusta? Mucho. Bien. Sí. Así que su energía agresiva sale en el judo de la mañana o en el ejercicio, ¿no? Sí, intento hacer eso. También requiere cierta adrenalina. ¿Tiene entrenador? ¿Un maestro de judo? Solía tener uno. Sí. Creo que soy un maestro. Los entrenadores son para la gente que quiere competir. Yo lo hago solo por hacer ejercicio. Y además, lo he estado practicando desde los 13 o 14 años sin interrupción. Probablemente le ayude mucho. Sí, ya veo. Tengo que mencionar algunas preocupaciones que se publican en la revista Foreign Affairs, que yo considero como el punto de vista del gobierno. Es como el Consejo para Relaciones Extranjeras. Ellos publicaron esto y tienen todo tipo de expertos que vinieron y escribieron cada uno en sus campos en Rusia. Algunas de estas preguntas las hicieron ellos. Algunos se lo imaginan y otros quieren pensar que es verdad. Son solo sueños. Algo que ellos quieren pensar sobre mí. Sí, este es su punto de vista. No es la realidad. Y los que escribieron eso lo saben. Entiendo. Pero es su punto de vista oficial y se les escucha en Washington y con esto es con lo que hay que lidiar. Hay gente diferente en Europa y los Estados Unidos, gente con opiniones diversas. Cierto. Hay gente que mira 25, 30 o 50 años en el futuro y piensan sobre los retos que emergerán en ese futuro. Y tienen actitudes distintas hacia Rusia. Hay algunos que viven de campaña en campaña y solo pueden pensar sobre sus propios intereses políticos. No discutiré eso. ¿Por qué usted, después de 2001, acepta la invasión militar de Estados Unidos del Asia Central? Creí que teníamos un reto común. La amenaza del terrorismo venido de Afganistán. Creí que teníamos que trabajar juntos y apoyar a los Estados Unidos. Y lo que es más, el presidente de los Estados Unidos dijo que ellos no estarían aquí para siempre, que en unos años, no décadas, se irían. ¿Él dijo que no se quedarían aquí para siempre? Sí, eso es exactamente lo que dijo. Él nos pidió ayuda unos años y nosotros decidimos prestársela. Os ayudaremos, es lo que les dijimos. ¿No lo creería en serio? Quiero decir que en 2007, en Múnich, él quiso otro tipo de relaciones, ¿no? Entre 2002 y 2003 quiso invadir Irak. Y luego, en 2004, intervino en la Revolución Naranja ucraniana. ¿Qué pensó cuando se terminó la Revolución ucraniana? Hundreds of thousands of pro-democracy Ukrainians in the streets today protested against the results of the presidential election, pitting their candidate, the West-leaning challenger Viktor Yushchenko, against the pro-Moscow Prime Minister Viktor Yanukovych. They claim Yanukovych's victory was rigged, with reports of ballot stuffing and voter intimidation. Viktor Yanukovych ganó esas elecciones, pero parece que la gente no estuvo de acuerdo y se amotinaron. Estos disturbios fueron apoyados activamente por los Estados Unidos. Se llevó a cabo una tercera vuelta en las elecciones, violando la constitución del país. Esto se puede percibir como un golpe de Estado. In Ukraine today, anti-government demonstrators finally had something to celebrate. The parliament voted to disband the government of the candidate who has been declared the winner of the disputed presidential election. Opposition leader Viktor Yushchenko joined his supporters in a victory celebration early this morning. With most votes counted, the Western-leaning economist leads by an insurmountable 9 percentage points. He thanked the hundreds of thousands who had taken to the streets to demand democratic change. Earlier, his opponent, the Soviet-style Prime Minister Viktor Yanukovych, looked defeated but conceded nothing. Los políticos a favor de Occidente llegaron al poder, el señor Yushchenko y la señora Timoshenko. No puedo decir que le diera la bienvenida a esta ola de cambio en el gobierno, y aún así, mantuvimos la cooperación con el nuevo liderazgo. Yo fui a Kiev y ellos vinieron a Moscú. Nos reunimos en países de terceros. Implementamos nuestros planes de cooperación.
Pero sus políticas no eran aceptadas por los ucranianos. Esa es la razón por la que después de que se acabase el periodo del señor Yushchenko, el señor Yanukovych fue elegido nuevo presidente. La filosofía de la política extranjera norteamericana en esta región consiste en prevenir por cualquier medio necesario la reconciliación de Ucrania con Rusia, porque esta reconciliación se percibe como una amenaza. Algunas personas piensan que eso llevaría a Rusia a un aumento de poder e influencia, y ellos creen que deben usar cualquier medio necesario para prevenir una reconciliación entre Rusia y Ucrania. Creo que fue basado en esta ideología y no en la búsqueda de la libertad de los ucranianos. Esa era la base de las acciones de nuestros aliados en los Estados Unidos y Europa: apoyar los elementos nacionalistas radicales en Ucrania. Desde este punto de vista, el apoyar estos elementos es una situación siempre ganadora. En ese caso, el objetivo se consigue impecablemente, pero miramos a un marco más grande, no desde el punto de vista de la confrontación, de intentar traer satélites a nuestro lado basados en una amenaza externa. Si miras hacia adelante, 25 años en el futuro, tendrás una visión de cómo la situación del mundo se va a desarrollar. Por consiguiente, necesitas cambiar la filosofía de los asuntos internacionales. Dejó pasar esa situación, pero luego, en algún punto entre 2004 y 2007, en Múnich, la situación da un cambio. El desastre de Irak, el desastre de Afganistán. En algún momento ahí, él cambió su punto de vista. En Múnich pregunté, ¿cómo evaluamos la situación? La Unión Soviética se colapsó. Ya no hay un enemigo, un adversario de los Estados Unidos y de Occidente. Así que, ¿cuál es el objetivo de expandir la OTAN? ¿En contra de quién? Para asegurar la seguridad de muchos países, si ellos se sienten amenazados, no es necesario expandir la OTAN. Puedes concluir con acuerdos bilaterales de asistencia mutua y seguridad. No hay necesidad de crear la imagen de un adversario. Ha habido 2 olas de expansiones de la OTAN. I can't wait to visit with my friend Vladimir Putin in Shanghai to reiterate once again that the Cold War is over. It's done with, and that there are new threats that we face. Después de eso, los Estados Unidos se han retirado de forma unilateral del Tratado de Misiles Antibalísticos en 2001. Y nos han estado diciendo siempre que no deberíamos estar preocupados por eso, que no es una amenaza para Rusia. Presuntamente hicieron eso para contrarrestar la amenaza de Irán. Sí, sí. Pero ahora el problema iraní no está. Sí. Se ha firmado un tratado, Irán ha renunciado a los programas nucleares militares. Los Estados Unidos han accedido a eso, han dicho que han firmado un documento relevante. Pero el programa de desarrollo de misiles antibalísticos está en desarrollo en Europa. Algunos de esos elementos están emplazados aquí. ¿Contra quién hacen eso? Eso requiere una respuesta de Rusia. Sabemos que Bush apoyó la ofensiva georgiana de 2008. Nos sorprendimos cuando vimos la hostilidad del presidente Saakashvili, Sí. que no solo fue apoyada por Bush, sino que acusaba a Rusia de agresión. Georgia is under attack from its neighbor Russia, and the whole day today they've been bombing Georgia from numerous warplanes and specifically targeting civilian population. The United States of America stands with the democratically elected government of Georgia. Columns of Russian tanks and troops rolled into the American-backed former Soviet Republic of Georgia today. Georgia attacked its then breakaway republic of South Ossetia with the aim of bringing it back under Tbilisi's control. Georgia is reported to have resumed aerial and artillery bombardment of Skinvali, the main town in South Ossetia. Hundreds of civilians and more than 70 peacekeepers were killed in the following days. No me lo pude creer cuando escuché las noticias. Estaban acusando a Rusia del ataque. Millones de espectadores de televisión de todo el mundo lo creyeron. El señor Saakashvili anunció públicamente que él ordenó a sus tropas comenzar con esa acción.
Did you take a gamble? Your government launched its own attempt to retake South Ossetia, no. I guess 24 hours ago. We didn't. Was that unwise in retrospect? We didn't. We didn't. At 24 a.m. last night, Russian APCs started to cross into Georgian territory. And there we had to act. There we had to fire back the artillery. There we had to take measures because it was a clear-cut case of intervention. ¿Cree que los Estados Unidos o la OTAN apoyaban de alguna manera a Saakashvili para hacer esto? ¿O le dijeron que estaba bien que lo intentara? No estoy seguro al 100% de que alguien le provocase, que alguien estuviese detrás de todo. Pero no creo que él hubiese sido lo suficientemente valiente como para hacerlo solo. En cualquier caso, nadie intentó pararle. As you know, Putin's a straightforward, pretty tough character. When it comes to his interests, well, so am I. And, you know, we've had some headbutts, diplomatic headbutts. Muchos norteamericanos piensan que Rusia es ciertamente tan mala como los Estados Unidos cuando nos referimos a vigilancia. Igualmente mala, se asume debido al viejo KGB. Somos mejores que los Estados Unidos porque no tenemos las capacidades que los Estados Unidos tienen a su disposición. Si las tuviésemos, entonces seríamos tan malos como los Estados Unidos. ¿En serio? ¿No cree que sean tan buenos técnicamente? No hablo de dinero, sino de la tecnología. Ciertamente, los Estados Unidos se involucran en dar fondos para los servicios especiales. Nosotros no podemos permitirnos eso. Sí, es diferente. Como sabes, después de la era soviética, después de un sistema completamente autoritario, tenemos aversión por los servicios especiales. Si ellos disfrutan de poder total, no nos gusta eso. ¿Está Rusia recopilando grandes cantidades de comunicaciones mediante algún método? No, se lo aseguro. ¿Hay algún objetivo? Sí, absolutamente. Estamos hablando simplemente de recopilar, no de leer. Simplemente recopilando información, usando el sistema telefónico o el sistema de Internet. No, no estamos haciendo eso a nivel general. No tenemos esa clase de recursos, se lo aseguro. El 15% de la población es islámica en Rusia, o eso me han dicho. Y muchos de ellos están en Moscú. Sí, es cierto. ¿Me está diciendo entonces que no hay recopilación de datos masivos sobre los musulmanes? No, se lo aseguro al 100%. Y en cuanto a los conflictos religiosos entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo, no hemos tenido nunca ninguno. Nuestra comunidad islámica está compuesta por ciudadanos de Rusia. No tienen otro hogar y Rusia es su madre patria. Pero podemos seguir con esta conversación más tarde. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. La esposa de Oliver. Encantado de conocerla, señora. Encantada de conocerle. ¿Es su primera visita a Rusia? Sí, la primera sí. Deben visitar San Petersburgo. Ah, sí, gracias. Adiós. Quiero hablar sobre Snowden. Dijo que estaba bien con Bush y presuntamente estaba bien con Obama. Hacía tratos con él sobre Siria. Estaba haciendo tratos con él sobre Irán y de repente le da asilo a Edward Snowden. No es exactamente así. En conjunto, la relación se enfrió porque los Estados Unidos ayudó a los grupos terroristas en el Cáucaso. Eso siempre ha sido un problema en nuestras relaciones bilaterales. Así que incluso sin Snowden, había muchos asuntos enturbiando nuestras relaciones. Estamos en junio de 2013. Recibe una llamada, supongo. Se entera de que Snowden está de camino. Imagino que recibe llamadas de Estados Unidos, incluyendo a Obama. ¿Cómo se da la situación y cómo la maneja? Nuestro primer contacto con el señor Snowden fue en China. Nos dijeron en aquel entonces que era una persona que quería luchar contra la violación de los derechos humanos. El señor Snowden no quería darnos ninguna información. Simplemente nos rogaba que luchásemos juntos por los derechos humanos
Y él necesitaba que le diesen crédito, pero en ese momento no estábamos dispuestos. Probablemente decepcionó a mucha gente, probablemente incluso a usted. Pero dije que no quería tener nada que ver con eso. Ya teníamos una relación bastante difícil con los Estados Unidos y no queríamos agravar esa situación. Él simplemente desapareció. ¿Desapareció? Pero más tarde recibí un informe que decía que Snowden estaba en un avión que iba a Moscú para coger otro avión y volar a América Latina. Si no recuerdo mal. A Cuba. Probablemente, no lo sé. Y luego a Ecuador, sí. Pero resultó que los países a los que quería viajar no estaban muy contentos de recibirle. Además, esta no es nuestra información. Esta información viene de otras fuentes. Y esa información se filtró a la prensa. Lo que pasó fue que él no pudo continuar su viaje. Mientras él estaba en el avión. Sí, mientras él estaba en el avión y se quedó atrapado en nuestra área de tránsito. Es un hombre con coraje, mucho, pero imprudente. Se quedó un tiempo en el área de tránsito. Luego le dimos asilo temporal. Por supuesto, los norteamericanos nos pidieron su extradición, pero puede entender el por qué no pudimos hacerlo. ¿Por qué no? En aquel momento propusimos que debíamos pactar un tratado de cooperación en asuntos legales. Esa fue nuestra iniciativa y estipularía la extradición mutua de criminales. Pero los Estados Unidos rechazaron cooperar con nosotros en ese campo. De acuerdo con nuestra ley, Snowden no había violado ninguna ley. Esa es la razón por la cual, en ausencia de acuerdo de extradiciones mutuas, dado que los Estados Unidos nunca nos han extraditado a ningún criminal que haya buscado asilo allí, era inadmisible para nosotros extraditar de forma unilateral a Snowden como nos pidieron los Estados Unidos. ¿Habló usted con Obama por teléfono? No me gustaría discutir esto con la cámara delante, ya que es de naturaleza confidencial. Permítame que le pregunte. Estoy seguro de que como exagente del KGB debe haber odiado lo que hizo Snowden con cada fibra de su ser. No, de ninguna manera. Snowden no es un traidor. No traicionó los intereses de su país, ni transfirió ninguna información a ningún otro país que podría haber resultado pernicioso tanto a su propio país como a su gente. Todo lo que hace Snowden es hacerlo público. Ya. ¿Está de acuerdo con lo que hizo? No. ¿Cree que la Agencia de Seguridad Nacional ha ido demasiado lejos con su espionaje? Sí, ciertamente. En ese sentido, Snowden estaba en lo cierto. Pero me has preguntado y te he dado una respuesta directa. Creo que él no debería haberlo hecho. Si no le gustaba nada de su trabajo, él simplemente debería haberlo dejado. Pero fue más allá. Ese es su derecho. Ya que me preguntas si hizo bien o mal... ¿No debería haber avisado? Creo que hizo mal. Entonces, no debería haberse chivado. Y debería haber dimitido por principios, como el señor Putin hizo cuando dimitió del KGB. Sí, eso creo. No le he dado muchas vueltas, pero creo que sí. Dimití porque no estaba de acuerdo con las acciones llevadas a cabo por el gobierno, el intento del golpe de Estado, y no quería continuar siendo un oficial de inteligencia durante ese periodo. Vale, ¿está de acuerdo con que la Agencia de Seguridad Nacional fuese tan lejos? Sí. ¿Qué opina con respecto a las actividades de inteligencia rusa y su vigilancia? Creo que están trabajando bastante bien. Nuestros servicios de inteligencia siempre actúan conforme a la ley. Eso es lo primero. Y segundo, intentar espiar a tus aliados, si realmente los consideras tus aliados y no tus vasallos. Es indecente, porque debilita la confianza. Y eso significa que al final eso perjudica a la seguridad nacional de tu propio país. En la escena de una película nos muestran cómo Snowden discute sobre el tráfico global. Okay, so this is data collection for the month of March, worldwide, emails and Skype calls. So France, 70 million, Germany, 500 million, Brazil, 2 billion. Inside the US,
3.1 billion emails and calls. It's not including any of the telecom company data. Okay, so what's the collection of Russia? Russia is 1.5 billion. Wait, so we're collecting twice as much in the U.S. as we are in Russia? Yeah, I figured it was a lot. Rusia está en el número 2 y Estados Unidos en el 1. Desafortunadamente, esa es la práctica que existe hoy en día en los servicios de inteligencia. Entiendo cómo funciona el mundo. Pero espiar a nuestros aliados es inadmisible. Bueno, debe estar espiando a Estados Unidos, ya que ellos le espían a usted. Seguro que los americanos dicen que están seguros de que les está espiando. Seguramente. No tengo nada en contra de que nos espíen. El asunto Snowden, en lo que afecta a las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, tuvo un gran impacto para los neoconservadores en Estados Unidos. Estos parecían enfocarse en Rusia otra vez. De hecho, no mucho más tarde, apareció el asunto de Ucrania. Creo que consideraría a Snowden como un peón en el juego, a menos que le quisiesen aquí, en Moscú, para ponerles en un aprieto. No lo creo. Eso es demasiado sutil para ellos. ¿Ah, sí? ¿Lo es? No. Por eso estoy seguro de que las autoridades estadounidenses están actuando bajo la presión de las circunstancias y que han cometido muchos errores. Sus errores son los que han salvado a Snowden, porque de otro modo él ya estaría en prisión. Sí. Es una persona con coraje y lo admito, y tiene carácter. Muy fuerte. No sé cómo va a continuar con su vida. Bueno, una cosa está clara. Creo que en el único lugar en el mundo donde puede estar a salvo es aquí, en Rusia. Yo también lo creo. Hay una gran ironía en todo esto. En los viejos tiempos, los desertores irían a Estados Unidos. Ahora es al revés. No hay nada extraño sobre eso hoy en día. Porque por mucho que ellos intenten hacer que Rusia parezca un demonio, Rusia es un país democrático y un país soberano. No, no digo eso. Hay riesgos y ventajas en ello. Porque solo hay un puñado de países que pueden ejercer su soberanía. Los otros países tienen la carga de las llamadas obligaciones con aliados. En realidad, ellos se han limitado su propia soberanía por su propia voluntad. Así que esta es... Es la residencia oficial del Estado. Su rancho, su residencia estatal oficial. ¿Viene los fines de semana? No, casi vivo aquí. Divido mi tiempo entre esto y el Kremlin. Esto está a unos 25 minutos de Moscú. Unos 20 minutos. Ha sido partidario de la adopción de una religión ortodoxa en el sistema ruso. Ha sido un gran defensor de la misma. No fui yo quien lo hizo, los mismos rusos lo hicieron. Lo entiendo, pero ha habido un renacimiento de... Este renacimiento se debe al hecho de que la ideología comunista ha dejado de existir y ha dejado un vacío ideológico. Y ese vacío solo puede llenarlo la religión. Ya. Cuando viene aquí, ¿dónde se sienta? ¿Hay sillas? No hay sillas. La misa ortodoxa se hace con la gente de pie. Ajá. Entiendo. Esa es la tradición de la Rusia ortodoxa. La gente no reza de rodillas, lo hacen de pie. A veces te arrodillas. Este fin de semana tiene invitadas. Cierto, mis hijas se quedan aquí y hemos acordado cenar después de mi reunión con usted. Ambas hijas están casadas y traen a sus maridos. Así que, ¿verá a sus yernos este fin de semana? Sí, tienen sus propias familias y nos reunimos todos, por supuesto. ¿Es usted abuelo? Sí. ¿Le gustan sus nietos? Sí. ¿Es un buen abuelo? ¿Juega con ellos en el jardín? Muy de vez en cuando. Rara vez. Normal.
¿Discute con sus yernos? ¿Tienen opiniones diferentes? ¿Le pasan cotilleos? A veces sus opiniones son distintas, pero no discutimos, simplemente hablamos. ¿Y las hijas también? Sí. Pero no les gusta mucho la política ni están relacionadas con el terreno empresarial. Ya. Les gusta la ciencia y la educación. Sí, es fantástico. Es un hombre afortunado. 2 buenas chicas. Sí, estoy muy orgulloso de ellas. Sí. Bueno, ¿vamos? Es una belleza. ¿De qué raza es? Tendría que preguntar. Es un pura sangre. ¿No? ¿Monta? Rara vez, desafortunadamente. Ven aquí, cariño. Si le tiran, son caballos grandes. Sí, me he caído y volado por encima de la cabeza del caballo. Vaya, eso es peligroso. Yo me habré caído unas 5 o 6 veces. Y de uno pequeño. Tiene la población más grande de musulmanes en Europa. Eso no es cierto del todo. En Francia creo que el porcentaje es el mismo. Mencionó en el pasado que la población de etnia rusa está disminuyendo. Afortunadamente hemos sido capaces de revertir ese problema. Ajá. Es el tercer año consecutivo que estamos siendo testigos de un incremento de la población, incluyendo las regiones que tradicionalmente han sido pobladas por la etnia rusa. En cuanto a las relaciones entre etnias, esto ha sido siempre un problema delicado. Pero Rusia ha tenido cierta ventaja en esto. Por ejemplo, si coges la Europa y los Estados Unidos de hoy en día, verás que la gente con otras religiones son en su mayoría inmigrantes. En Rusia es diferente. Esas personas con otras religiones son rusos. Y Rusia es su casa y no otra. Desde el principio, Rusia estuvo emergiendo como un país multirreligioso y multiétnico. Y por cientos de años hemos promovido una cierta cultura de interacción. Y esos lugares donde la población mezclada vivía, cristianos y musulmanes, hay muchas ocasiones donde la gente celebra codo con codo tanto los días de fiesta musulmanes como los cristianos. Creo que basado en estas experiencias tan positivas, somos capaces de superar de forma bastante fácil todas esas cosas. Son asuntos sensibles y delicados de interacciones interétnicas e interreligiosas. Ha dicho en varias ocasiones en los últimos 2 días que Rusia es una democracia. Los críticos en Estados Unidos, que son muchos, dirían que Rusia no es una democracia, que Rusia es un Estado tradicionalmente autoritario y que hay parlamento, pero que no decide, que no toma la mayor parte de las decisiones. Hay una limitación a la televisión de los partidos de la oposición porque su partido domina los medios de comunicación. El proceso de registro es difícil para estos partidos de la oposición. Dicen que hay falta de independencia judicial, aunque eso es un viejo problema en Rusia, creo. Estas son las típicas críticas que lanzan contra usted. Me gustaría brindarle la oportunidad de dar su respuesta. En lo que se refiere al carácter democrático del Estado ruso, simplemente echa un vistazo. Por unos cientos de años nuestro país estaba estructurado como una monarquía y luego pasó por la llamada revolución que tuvo lugar en 1917. Los comunistas llegaron al poder. Stalin se encontró al timón del Estado. Hasta principios de 1990 no pasaron los acontecimientos que serían la base de una nueva etapa en el desarrollo de Rusia.
Ciertamente, no se puede esperar que tengamos de forma instantánea el mismo modelo democrático que los Estados Unidos, Alemania o Francia. La sociedad, como cualquier organismo vivo, debe desarrollarse paso a paso, de forma gradual. Ese es el proceso normal de desarrollo. Ha mencionado el acceso a los medios de comunicación. Tenemos cientos de compañías de televisión y de radio. Y el Estado no controla sus tendencias, porque eso sería imposible. Pero el problema con las fuerzas de la oposición no es solo luchar por el poder, el gobierno. Ellos tratan de demostrar a los votantes que sus políticas son mejores y que beneficiarán a la población. Надо всем дружно подниматься и идти на выборы, защищать свои голоса и понимать, что мы можем сформировать сильную команду, можем выдавить команду Путина на обочину, мы можем провести мирно, демократично все необходимые преобразования. Мне нужны ваши голоса. Мне нужна ваша уверенность в том, что можно в нашей стране все изменить. Не бойтесь будущего. Голосуйте за Прохорова. Не бойтесь быть сильными. Я вас никогда не подведу. Нам же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император, давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо. Ahora lo que atañe al sistema de múltiples partidos y la posibilidad de registrarse, recientemente hemos liberalizado de forma radical esta situación. Y ahora mismo la posibilidad de registrar cada uno su organización es tan simple que los votantes se ven obligados a enfrentarse a otra dificultad, demasiadas opciones. ¿Qué piensa sobre los candidatos en las elecciones de Estados Unidos? Creo que la gente de Estados Unidos va a elegir a quien más lo merezca. No, queremos escuchar lo que piensa. Esto es algo personal. ¿A quién? Estaremos preparados para trabajar con quien quiera que salga elegido por la gente de Estados Unidos. Dije eso en varias ocasiones y es la verdad. No creo que nada vaya a cambiar, no importa quién sea elegido. ¿Qué me dice de Bernie Sanders? ¿Le gustaría? Bueno, no nos toca a nosotros decirlo. No se trata de si nos gusta o no. Lo más que puedo decir es lo siguiente. Tengo algo de experiencia en comunicación. La fuerza de la burocracia de los Estados Unidos es muy grande. Y hay muchos factores que no son visibles para el candidato hasta que no se convierte en presidente. Hasta el momento en el que uno se enfrenta al trabajo de verdad y él o ella siente la carga del puesto. Sí, lo entiendo. Pero no ha respondido a mi pregunta sobre Sanders. ¿Le cae bien? Puedes tomar como respuesta lo que te acabo de decir. Mi colega Barack Obama me prometió cerrar Guantánamo. Falló en eso. Sí, ya. Pero estoy convencido de que quería hacerlo. Así que no podemos tomarnos al pie de la letra todas las promesas que hacen en las preelecciones como una verdad. Realmente espero que una vez que el nuevo presidente sea elegido, seamos capaces de construir relaciones, que cambie el paradigma de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos para que vaya a mejor. ¿Se da cuenta del poder que su respuesta podría tener si dijera de repente que prefiere al candidato X? Ese candidato iría así mañana. Si usted dijese que no le gustase Trump, por ejemplo, ¿qué pasaría? Él ganaría, ¿verdad? Usted tiene ese poder en los Estados Unidos. A diferencia de muchos de nuestros colegas, nosotros nunca interferimos en los asuntos domésticos de otros países. Ese es uno de los principios a los que nos atenemos en nuestro trabajo. Gracias, señor. Le veré mañana. Es un honor. Hablaremos de cosas de peso. Gracias. 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 Gracias a usted, señor. Le deseo lo mejor. Hasta mañana. Adiós.